Cuando sucedió todo lo del evento innombrable, ¿verdad? De los pinchos y todo aquello que fueron impuestos de manera autoritaria a muchas personas que tomaron la decisión en contra de su voluntad. Otro de los derechos humanos totalmente violados y criminalizados que fuimos desde tomar decisiones que ni siquiera estábamos claros de hacerlo. Cuando nosotros empezábamos a hablar y a discutir sobre todo lo que se iba a venir con las consecuencias de tomar decisiones deliberadamente, a la ligera, y nos tildaban de que éramos anti o pseudocientíficos o que estábamos en contra de la ciencia, y que hoy 4 años después yo tengo cantidades de mensajes que les puedo enseñar de gente que me ha escrito a decirme que estaba en lo cierto, que todo ese tiempo que yo me tomaba para exponer todo lo que iba a suceder y cómo la gente se iba a arrepentir y iba a perder familiares. Bueno, les doy toda esta analogía porque es exactamente lo que está pasando con el dinero. Es literal pensar que lo que no hagas hoy para sobreguardar tu tiempo y energía, quizás en los siguientes 4 años, donde estamos parados hoy, después de los 4 años del evento innombrable, quizás también vayamos a estar en la misma postura de qué pude haber hecho que no lo hice. Y saben algo, vivir en arrepentimientos es lo peor que el ser humano se puede permitir. Cuestionarse las creencias es muy difícil, pero es lo más importante, cambiar nuestras creencias. Es interesante que recién después de 4 años se están dando a la luz muchas de las consecuencias de lo que vivimos, cuando muchos, como nosotros, advertimos y tomamos la decisión que creímos correcta en su momento y fuimos tildados de locos, de teóricos de la conspiración y muchas otras cosas con poco sentido, de personas que no estaban pensando por sí mismas, simplemente estaban repitiendo lo que decían otras personas o los medios, porque no estaban haciendo un juicio propio, digamos, ¿no? Simplemente repetían. Pero bueno, cuando uno tiene la convicción en lo que cree y en lo que hace, no escucha esas cosas. O sea, obviamente que sí escucha, pero su voluntad está por encima de eso. Y otro punto interesante a ver es que yo estoy en contacto con muchas personas que entienden muy bien el sistema monetario, que vienen del mundo de las finanzas y demás, pero como no tuvieron experiencias directas de parte de confiscación por parte de los gobiernos o de una crisis monetaria grande, creen como que nunca va a pasar, ¿no? Porque dicen, no, yo viví el 2008, parecía que el mundo se terminaba, es más, era el fin del mundo, se terminaba el capitalismo, se caía el sistema monetario, una crisis global, y al final todo sigue igual, el gobierno sigue creando trillones de dólares, todo sigue, no pasa nada, y es como, no pasa nada, simplemente todo va a seguir igual. Y la realidad es que no. Si uno mira la historia, hace como un zoom out y se pone a ver lo que sucedió cientos de veces, es un ciclo que se repite y es una certeza lo que está pasando. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Somos Crudos Podcast. Acá continuando Mika y yo nuestras conversaciones del tema más importante del mundo. Hoy vamos a estar tocando otros matices de lo que veníamos conversando en el pasado, en el episodio pasado. Si no lo han visto, vayan a verlo y toda la secuencia de lo que hemos estado creando, porque el tema más importante del mundo tiene que ver con la forma en que ciertas personas están empezando a crear conciencia en la manera en que guardan el valor de su tiempo y energía, y también la comparación de aquellas otras que pues simplemente están ignorando el tema de esta realidad económica en donde nuestra moneda, nuestro dinero, lo que conocemos como dinero, realmente que no tiene características de lo que debería ser un dinero verdadero, está drenando nuestro poder adquisitivo todos los días, está drenando el valor de nuestros ahorros, y hoy vamos a estar hablando bastante sobre eso. Pero por favor, suscríbete si no lo has hecho, y cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios porque Micael y yo estamos abiertos a responder toda y cada una de las dudas que puedan tener. Hola Mica, ¿cómo estás? Y un gusto tenerte de nuevo por acá como cada fin de semana. Hola Dani, todo muy bien, un gusto estar acá y bueno, vamos a arrancar con este tema tan interesante. Puede sonar repetitivo, pero bueno, la realidad es que es muy importante que todos entendamos esto para así poder mejorar nuestras vidas, tener mejores posibilidades, tener más cuidado sobre cómo invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, cómo la acumulamos y cómo la gastamos. Y bueno, evitar que sea devaluada como un hielo que se derrita al sol. Sí, si han estado recordando, hemos venido haciendo los recuentos de la historia, historia que tiene que ver con la creación del dinero o de lo que nos han hecho creer hasta el día de hoy que es un dinero. Hemos dejado claro en otros episodios que el dinero verdadero no debería drenar
tu valor no debería devaluarse a lo largo del tiempo. Y también hemos dejado bastante claro que a lo largo de la historia las monedas y el diseño del engranaje detrás de las políticas monetarias del dinero están hechas para que prácticamente pues pierdan todo su valor a lo largo del tiempo mediante la devaluación, mediante la inflación y todos estos engranajes económicos que están precisamente para actuar en contra de nosotros. Y es un tema que hemos dicho ya repetidas veces que puede sonar difícil de digerir, pero entre más caigamos en cuenta sobre la realidad y abramos los ojos, pues vamos a tener como esa necesidad de buscar la alternativa para empezar a guardar nuestro tiempo y energía, y esa es la razón por la que estamos acá, Mica y yo. Y importante iniciar, y quería preguntarte, Mica, porque cuando estuvimos armando esta presentación durante toda esta semana, nos parecía importante que las personas tengan muy en claro que tenemos dos tipos de personas. Las personas que están ya paradas muy firmemente en la realidad de lo que es la devaluación de las monedas, no importa en el país que vivas, pero también tenemos otro tipo de persona, que es la persona pasiva, que está muy light, ¿no? Con este tema, que está bastante confiada. Pareciera que hay personas que no tienen en mente o no ven con bastante claridad a dónde nos está llevando todo este aparataje económico, la deuda global de todas las naciones, la cantidad de bonos que se imprimen. Y entonces llegábamos a la conclusión de que tenemos estos dos tipos de persona, que es una persona pasiva y una persona activa. ¿Qué opinas sobre estos dos tipos de persona, Mica, y por qué es tan importante que en este momento de la historia estemos bien firmes sobre de qué lado de persona queremos estar? Sí, es súper importante, porque al fin y al cabo el mundo funciona por iniciativa de menos del 5% de los individuos, que son los activos, los que moldean la sociedad, la civilización, el cambio, los creadores. La mayoría, es decir, el 95%, solamente sigue la corriente, acepta lo que se le dice, el orden establecido, y sigue por justamente por el statu quo y lo que ya existe. No crean nada nuevo, simplemente se adaptan. Se diferencian entre sí porque está la analogía, como en la película de Matrix, por ejemplo, ¿no? Cuando le dan a elegir entre la pastilla azul y la pastilla roja, que quiere decir, una querés ver la realidad y adaptarte a esa realidad, que a veces la verdad puede ser no muy linda, pero es necesaria para vivir en la verdad y en la realidad. Y la otra opción es decir, no, yo quiero vivir en la ignorancia, no me interesa saber de todo esto, aún así sabiendo que te afecta, ¿no? Pero uno no prefiere no saber. Todos tenemos esa decisión en nuestras vidas. Se puede decir que el que elige la verdad tiene más control sobre su vida y sobre sus circunstancias, porque entiende los mecanismos que la moldean. Él es el responsable de sus actos, o sea, se responsabiliza por su realidad, mientras que la persona pasiva se victimiza de sus circunstancias y siempre básicamente culpa a un tercero, ya sea a un político o a los bancos o a lo que sea. Es guiado por el miedo, no piensa racionalmente. En cambio, la persona activa es motivada por el amor incondicional, busca la verdad, lo que se dice como la luz. En cambio, el otro vive en la ignorancia, que es lo que se dice como la oscuridad. Está condicionado el pasivo por modelos mentales que son creencias, mientras que el activo es un libre pensador, cuestiona las creencias, no confía ciegamente en lo que le digan los demás, sino que busca diferentes puntos de vista y se queda con lo que él entiende. Además, las personas pasivas tienden a creer más en la autoridad de los hombres, como en el caso de las instituciones religiosas, instituciones gubernamentales y todo otro tipo de instituciones, mientras que la persona activa, que está más despierta y es más consciente, cuestiona la autoridad y el control y intenciona los cambios. No es que sigue órdenes. Las personas pasivas siguen órdenes y huyen de los cambios. Prefieren mantenerse en su statu quo o en su zona de confort. Por eso es muy importante, creo, hoy día más que nunca, tratar de ser una persona activa. Porque la verdad es donde nos lleva la corriente, donde nuestra civilización está yendo por inercia, claramente está dando frutos muy, muy malos. Entonces es hora de que comience un cambio y el cambio comienza de forma individual por esta minoría que decimos y se hace cada vez más sustancial. ¿Vos cómo lo ves? Sí, fíjate que analizando un poco lo que decías, está muy interesante la comparación tan directa del ser pasivo y el ser activo. Me hace reflexionar mucho sobre por lo menos los últimos 3 años de mi vida, en donde veo
a una gran cantidad de personas que, por ejemplo, se están sumando cada vez más a ese nuevo renacer de toda esta disrupción tecnológica y a nivel de dinero que está trayendo Bitcoin al mundo, por ejemplo, pero también me aterra y me sorprende ver todavía a tanta gente describiendo a aquellas personas pasivas que pareciera que están dentro de esta burbuja en donde piensan que porque tienen ciertos tipos de ahorros o porque están medianamente bien puestos en la economía, sus ahorros se van a mantener con el mismo valor por tenerlos en un banco o sobre alguna propiedad, pero la realidad es que en cualquiera de estos ámbitos en donde coloquemos el dinero, cada día más todo nos demuestra y toda esta devaluación silenciosa, progresiva, pero imparable, nos hace pensar, por lo menos a quienes ya estamos buscando alternativas, que estas personas no están cayendo en la realidad de lo que está sucediendo. Cualquier persona que tenga ahorros de cualquier tipo puede saber que esos ahorros allí en el banco no solo se están devaluando, aunque los tengas en una propiedad, por ejemplo, acá en Estados Unidos sucede que tú puedes pagar una propiedad completa en cash si así lo tuvieras, pero el día que dejas de pagar los impuestos sobre esa propiedad se te es confiscada. Entonces la pregunta es, ¿realmente somos dueños de todo lo que pensamos que son nuestros activos? Esto para reflexionar por un lado, para aquella persona pasiva, ¿no? Que todavía como que no cae en cuenta de que de cualquier manera el Estado tiene toda la potestad de confiscarnos, de expropiarnos, de siempre caer al uso de las armas más accesibles, que son la confiscación, que son las expropiaciones, que son siempre estos entramados de leyes corruptas, porque hay muchas leyes que realmente funcionan en contra nuestro, y a la vez que esto es posible, que es bastante peligroso y le sucede a muchas personas, también tenemos esa arma silenciosa que nos va drenando los ahorros a diario, que son la devaluación, la inflación y los impuestos, que ya lo hemos discutido durante otras oportunidades de los otros episodios, pero lo traigo a coto porque me parece ideal haciendo estas comparativas de la persona activa con la persona pasiva. Hay muchas personas que todavía piensan que el dinero va a seguir valiendo lo que ha valido hasta hoy. En realidad, si se ponen a ver, el dólar se ha devaluado más de un 90% desde la creación de la Reserva Federal en 1913 hasta hoy. Y esto no va a dejar de suceder. Al punto que voy es que no importa lo que hagamos, no importa cuánto decidamos ahorrar, mucho o poco, ni en qué posición estemos social, el dinero cada vez va a valer menos y va a valer menos porque no es dinero verdadero, es deuda. Entonces, entendiendo de que el dinero es deuda y ya llegaremos un poco más adelante a eso, pues tenemos que pararnos en esta realidad de el ser pasivo y el ser activo. El ser activo busca soluciones sin ceder su poder a terceros y el ser pasivo simplemente se va a quedar en su burbuja hasta el día que le toque en el bolsillo directamente y pues ya como le pasó a los venezolanos, en donde muchos de ellos que tenían no sé cuántos títulos, carreras, posiciones en el gobierno, en cualquier tipo, emprendimientos, negocios, llegó un momento en que la moneda devaluó hasta prácticamente diluirse por completo, en donde la gente se quedó sin nada, su poder adquisitivo se drenó por completo, se diluyó y muchos que tenían ahorros en dólares vinieron a vivir a Estados Unidos dentro de esta migración masiva de más de 8 millones de venezolanos que también enfrentándose a las circunstancias que ahora está viviendo este país, se han quedado sin nada. Entonces, este ciclo repetitivo de que pareciera que el sistema nos lleva siempre como a empezar desde cero de nuevo y a que no pasemos de una cierta trecha evolutiva, ¿hasta dónde va a ser normal para nosotros? Porque esta es la realidad de cómo vive la mayoría de la población mundial, no es solamente en los países latinoamericanos ni de tercer mundo. Y pues bueno, yo quiero saber qué más quieres como profundizar de este tema, Mica, porque me parece que esta diapositiva en sí engloba tanto, pero hay que caer en el entendimiento de lo que esto significa a nivel de conciencia, ¿no? A nivel de en qué posición estás tú como persona. ¿Estás encaminándote para entender todas estas herramientas para convertirte en un ser activo? ¿O estás en los que piensan que tus ahorros nunca van a ser tocados y que no le va a pasar nada a lo que tanto te ha costado al día de hoy? Exactamente. Y la realidad es que uno tiene que enfocarse en lo que uno puede controlar
más allá de lo que pasa en el exterior, ¿no? Uno, al fin y al cabo, puede decidir cómo reacciona al entorno. Uno no puede modificar el entorno, no podrá modificar cómo funciona el gobierno, cómo funciona el sistema en sí, será justo, será injusto, pero sí puede reaccionar en las decisiones que toma. Y la verdad es que en la mayoría de los cambios culturales importantes que ha habido a lo largo de la historia, la mayoría no lo ven en el momento que está sucediendo o que se está gestando. Lo ven recién, mucho después, cuando lo leen en los libros de historia y lo ven en retrospectiva, pero no en la transición, porque estamos tan enfocados en nuestro día a día que no somos conscientes del entorno global que nos rodea y los cambios y las cosas que suceden en simultáneo en todos lados. Además que tampoco tenemos el tiempo tal vez para estar prestando atención a todo eso porque tenemos que tratar de subsistir. Entonces, lo que queremos transmitirles con Dani es que estamos en el fin de una época y en el inicio de una nueva época, que hoy puede parecer no significativa o no representativa en volumen o en tamaño en comparación al sistema actual, pero que es un cambio que ya está puesto en marcha. Como decimos, es un tren imparable. O sea, ahora es una cuestión de adaptarlo o no adaptarlo. El que lo adapta se va a beneficiar y el que no lo adapta no se va a beneficiar, porque es un juego de suma cero. Por eso llamamos a que sean activos, o sea, a que investiguen, a que cuestionen, a que traten de entender qué es lo que está pasando para así poder tomar mejores decisiones. Porque ya es una puesta en marcha. Esto ya está en juego en el presente, no es que es algo que va a suceder, sino que viene sucediendo, está sucediendo y va a seguir sucediendo. Por eso me gusta esta otra imagen, donde digo que estamos navegando un periodo de transición, un periodo que pasamos de un sistema que se basa en la escasez a un sistema que se basa en la abundancia. Y queda en la decisión de cada uno poder trascender de un sistema a otro. Como decimos, no importa tu estatus social, ni cuánto o mucho tengas en ahorros, seguir confiando ciegamente en el sistema monetario actual, que está basado en el dólar, tarde o temprano va a dejar en la calle a muchos. Y esa pérdida de poder adquisitivo que van a tener muchos es una ganancia de poder adquisitivo que van a tener otros, porque es un juego de suma cero, como decimos, es como la energía que no se crea ni se destruye, solamente se redistribuye, se transforma. La devaluación y la inflación diluyen nuestro poder adquisitivo y lo vamos a seguir repitiendo a diario, aunque no nos demos cuenta, es como un arma silenciosa y es imparable. Y Algo que después, quería bueno, comentar, ah, sí, perdón. no, 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 decime. que quería comentarte algo sobre lo que dijiste en relación al tiempo de la gente, ¿no? Yo creo que es cierto, por un lado, tenemos el tiempo muy limitado porque estamos en sobrevivencia, tenemos que atender muchas necesidades básicas, pero la reflexión que quiero dejar en este punto es que el día que cada persona tenga tiempo para quedarse 2 horas en las redes sociales, para ver Netflix, para ir al cine, para ir a hacer cualquier salida, que por supuesto necesitamos la recreación, no estoy hablando de que no lo hagamos, pero si nosotros realmente nos comprometemos con la forma en que distribuimos nuestro tiempo, nos podemos dar cuenta que aunque nos quede media hora en la semana o 1 hora en la semana para investigar sobre qué rayos está pasando con la economía, a dónde va a llevar todo este tren que nos viene de frente de deudas impagables a nivel global. ¿Qué está repercutiendo esto en nuestros bolsillos de manera silenciosa, aunque no lo veamos en un curso de un mismo año? Pero si van un poquito a la historia y ven gráficos, se pueden dar cuenta de que la historia en el tiempo de lo que ha sido la devaluación del dólar durante más de 70 años es clara. Y ahí van a tener las respuestas de cómo ustedes van a tener la necesidad, espero, que tengan la necesidad por sus familiares, por sus generaciones, por sus hijos, por lo que ustedes quieran hacer, empezar a sentirnos merecedores de nuevo, de que el ahorro es nuestro derecho, es parte de nuestros derechos humanos, de lo que es la propiedad privada, que forma parte como de derecho natural humano. Y que dejar este tema a un lado no va a impedir que esta transición de la que Micael está hablando, del viejo estándar del dólar a el nuevo estándar de Bitcoin, que es inminente y que está sucediendo cada día más frente a nuestros ojos, no va a dejar de ocurrir porque tú no le prestes atención. Lo que sí va a ocurrir es que entre más el tiempo avance, va a llegar un momento en que vas a decir, ¿por qué no hice cambios a tiempo en el pasado? ¿Por qué no me detuve un momento e intercambié una salida de placer, una salida de entretenimiento por enterarme cómo yo pude haber cuidado más
el tiempo y la energía de mis hijos, de mi misma persona, de mi familia, de lo que yo hubiese podido ahorrar si hubiese hecho cambios pertinentes a tiempo. Entonces, no quiero profundizar más, pero sí me parece idea, o sea, me parece crítico que de verdad hagamos conciencia en esto, porque no se trata de decir solo, bueno, sí, tenemos esta transición de aquí a acá, no, ¿qué significa esto para ti que si estás dentro del ser pasivo y no estás tomando responsabilidad y conciencia desde ya, te va a costar muy caro en el futuro, así como le costó a muchísimos de los venezolanos que se quedaron sin un centavo, no solamente sin acceso a pensiones, sin acceso a nada que los pudiera en este momento hacer tener una mejor calidad de vida. Y pues no es la idea que tenga que pasarle eso a todo el mundo simplemente porque no tengamos las herramientas. Las herramientas existen, pero tenemos que tener la responsabilidad individual de ir a por ellas. ¿Qué opinas, Mika? No, tal cual, o sea, si tenés tiempo para estar viendo una serie en Netflix o para estar scrolleando en Instagram y perdiendo el tiempo con trivialidades, tendrías que tener el tiempo por lo menos de dedicar una hora al día a ver videos, a leer, informarte de este tema que al fin y al cabo afecta a todos y tal vez que no te importe tu vida, pero seguramente te importa la de tus seres queridos, como bien dijiste, la de tu familia, la de tus amigos y por lo menos para ayudar a tu entorno. Entonces, la realidad es que sí, todos se pueden hacer el tiempo para investigar y aprender porque es súper importante, se trata de nuestras vidas y nuestro tiempo, que es lo más importante, como dijimos muchas veces. Después la otra es la división que hay, ¿no? Ya sea entre países, religiones, ideologías. Pero en este caso vamos a hablar de la división más grande en nuestro mundo actual o en nuestra economía, que es el capitalismo y el comunismo, ¿no? En teoría el capitalismo se basa en la propiedad privada, en el libre mercado y la competencia, motivado por la ganancia y la iniciativa individual, mientras que el comunismo se basa en la centralización de la economía por el Estado, la confiscación o la abolición de la propiedad privada. Y en la práctica, bueno, son economías centralizadas y planificadas que lleva a un grupo parasitario que básicamente vive de una clase trabajadora. Eso es lo que es el comunismo, aunque se venda como la revolución del trabajador. Pero la realidad que muy pocos parecen ver es que nuestro supuesto capitalismo y libre mercado en la mayoría de nuestras democracias actuales no es tal, sino que tiene más color a comunismo que a cualquier otra cosa. Se le llama socialismo, pero es simplemente un paso previo. Es más, podemos ir al Manifiesto Comunista del mismo Karl Marx y Engels de 1848 y podemos ir directamente al punto 5 que dice que la centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional o un banco central con capital del Estado y régimen de monopolio es un punto esencial del sistema comunista, además de un fuerte impuesto progresivo, abolición del derecho a la herencia o impuestos sobre la herencia también, ¿no? Porque los impuestos sobre la herencia son un tipo de confiscación o una abolición al derecho a la herencia. Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes, expropiación de propiedad mueble, nacionalización de los transportes. ¿Cuántos de nuestros países tienen transporte público? Proclamación del deber general del trabajar, creación de ejércitos industriales, articulación de las exportaciones agrícolas e industriales, educación pública y gratuita para todos los niños, que en la práctica se trata más de adoctrinamiento y de meter en la población esta idea de que este sistema es benefactor y que el Estado es nuestro papá y que nos quiere mucho y que nos ayuda y que nos hace bien. Pero si dejamos estas ilusiones de niños atrás, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros votó por tener déficits tan grandes, por endeudarnos con bancos internacionales y empeñar todas las riquezas de nuestras naciones. Nadie vota por tener más inflación y para que el precio de los productos suba. Yo creo que la gente, si pudiese votar por eso, votaría porque los precios de los productos al menos se mantengan y en el mejor de los casos bajen. Nadie votaría para tener que trabajar más para comprar lo mismo o tener el mismo estilo de vida. Entonces, ¿cómo podemos llamar a esto democracia? La realidad es que no lo es. Además que los candidatos presidenciales son preseleccionados y puestos ahí por gente que tiene el poder del dinero. Entonces, tenemos que ya madurar y entender esto, ¿no? O sea, si hay alguien que puede imprimir trillones de dólares, se va a encargar de comprar a los dos lados del partido político, ¿ok? A ambos partidos políticos y se va a encargar de que su sistema se mantenga. Cuando hablamos del sistema, es este sistema de deuda, de bancos que prestan a los gobiernos y esclavizan a las naciones y empeñan todas nuestras riquezas como garantía. El gobierno es simplemente un brazo de los bancos centrales, de las corporaciones y de organizaciones internacionales que son las que determinan el orden mundial. Y lo vienen haciendo desde que tuvimos dos guerras mundiales. Desde que se creó la Reserva Federal en 1912 para financiar la Primera Guerra Mundial,
el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, que es el que le presta a las naciones del tercer mundo, es un brazo de la Reserva Federal también, el Banco Mundial, trabajan en conjunto, las Naciones Unidas, establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, y el Foro Económico Mundial, establecido en 1971. En estos grupos, en estas organizaciones, es donde esta gente que básicamente tiene el poder de crear moneda de la nada, y no solo que la crean de la nada, sino que nosotros tenemos que repagarla, se crea una deuda. Esta gente básicamente decide en el rumbo del mundo en general, en global, por eso se llama globalización. Esta gente básicamente decide por encima de los gobiernos soberanos. No hay tal cosa como la soberanía nacional, cuando todas las garantías fueron empeñadas, perdón, cuando todas las riquezas o el poder de decisión fue empeñado como garantía para tomar estos créditos. Y entonces esto es lo que llamamos el patrón fiat. Lo que entendemos como fiat, como dijimos, la palabra fiat viene del latín que quiere decir hágase. Hágase con una autoridad de Dios, básicamente, ¿no? Porque la Biblia dice fiat lux, que quiere decir Dios hizo la luz. No es que la creó con cosas que agarró y hizo un invento, sino que la creó de la nada. Es un mandato que para que tenga efecto tiene que ser un orden o un decreto arbitrario, una autorización o una sanción, según la definición, un decreto gubernamental. Otros sinónimos serían una orden formal, una proclamación. Entonces, que el dinero fiat quiere decir que yo digo, esto es dinero, ¿no? Yo mañana hago mi moneda, mi Cacoin, y digo, esto es dinero. Yo soy el gobierno y si no te gusta, te meto en la cárcel, básicamente, ¿no? Es básicamente una explicación muy sencilla de lo que estamos viendo. Y bueno, tenemos que trabajar por este dinero, que el Estado dice que es dinero, pero que es dinero falso, al menos desde 1971, que terminó los acuerdos de Bretton Woods, como explicamos en otros episodios, y no está respaldado por ninguna mercadería, ya no está respaldado por oro ni nada, ni tiene valor intrínseco. Entonces, algo que no tiene valor intrínseco, como dijo creo que fue Voltaire, todas las monedas vuelven a su valor intrínseco, cero. Todas las monedas pierden su valor, todas las monedas. Por eso es tan importante que entendamos esto. Y tiene consecuencias devastadoras, como esta falsa democracia, este falso capitalismo, lo que llamamos comida fiat, que es la principal causa de enfermedades, lo que llamamos la educación fiat, que quiere decir adoctrinamiento e ignorancia, el entretenimiento fiat, que son distracciones y literalmente una desmoralización de la humanidad, la arquitectura fiat, si podemos ver cómo era la arquitectura hace 50 o 70 años en comparación a lo que es hoy, creo que habla por sí misma. Y el arte fiat, ¿no? Lo que vemos que no tiene nada de valor, que simplemente se usa con fines de evasión impositiva, aunque nadie lo entienda, ¿no? Que dicen, ¿cómo puede ser que esto sea arte? Bueno, mira, o que valga 20 millones de dólares. Es que no lo vale en realidad, es que simplemente toda la distorsión de un sistema fraudulento hace que se pueda tasar una obra en X cantidad de millones y se use para deducir impuestos. Pero bueno, en cuestión, el dinero fiat lleva un debilitamiento en las cualidades humanas en todas las áreas, ¿no, Dani? Sí, es importantísima esta diapositiva, Mica, y gracias por explicarla también, porque yo creo que una de las maneras de convertirnos en seres activos y en romper esta burbuja de engaños y de dualidad en donde nos quedamos estancados, culpando o esperando milagros de parte del gobernante de turno que venga cada 4 o 5 años y que cada vez que lo hace mal de nuevo, entonces volvemos a culparlos y volvemos a caer en este círculo infinito, vicioso, como de rueda de ratas, en donde no entendemos que al final nosotros somos quienes tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad individual de decidir quedarnos en ese patrón de culpabilidad o decidir ver toda esta realidad de las consecuencias a las que nos ha llevado este sistema monetario fraudulento que solamente vive para extraer, succionar nuestra labor, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y energía. Y partiendo de esta realidad y entendiéndola que independientemente de tu tendencia política o de tu creencia a este sistema, entender que tú tienes la capacidad en este momento de ir en contra de todas estas consecuencias de lo que ha sido este sistema corrupto de moneda fiduciaria, en donde si tú decides tomar la decisión y pasarte al ser activo, pues vas a identificar todos estos puntos que estás viendo allí y te vas a dar cuenta que en ti está la solución, porque aunque nosotros tengamos un ingreso económico extremadamente bajo, si dejáramos de consumir el 90% de literal la basura y el veneno que consumimos del 90% de lo que venden en los supermercados de cadenas grandes de
precisamente las manos de estas corporaciones que reciben todos los subsidios y todos sus préstamos prácticamente a tasas de interés de cero para envenenarte y para crear un montón de productos basura que lo único que hacen es literalmente apagar tu conciencia, pues la solución está allí. O sea, si nosotros nos redistribuyéramos mejor tanto las ganancias como lo poco que nos pueda quedar al final del mes y lo hacemos o lo empezamos a hacer sabiamente, pues vamos a empezar a pasar del lado de este ser activo, de esta persona activa que realmente empieza a tomar responsabilidad y entender que aunque este sistema es fraudulento y está succionándote el tiempo y la energía todos los días, puedes elegir y todos podemos elegir con nuestras decisiones y con el tipo de dinero que decidimos elegir. ¿Por qué? Porque hay que entender que seguir confiando en el dólar a largo plazo como la herramienta salvadora para el ahorro, que es como todavía la mentalidad que sostienen muchos de los latinoamericanos que producen y producen y producen ingresos en Latinoamérica para cambiar todo a dólares sin darse cuenta de el arma más silenciosa de robo legalizado, que es la devaluación y la inflación. Entonces, cada quien, esto se me hace tan similar, Mica, y dime, no sé si estás en el mismo, con el mismo pensar de cuando sucedió todo lo de el evento innombrable, ¿verdad? De los pinchos y todo aquello que fueron impuestos de manera autoritaria a muchas personas que tomaron la decisión en contra de su voluntad, otro de los derechos humanos totalmente violados y criminalizados que fuimos desde tomar decisiones que ni siquiera estábamos claros de hacerlo. Cuando nosotros empezábamos a hablar y a discutir sobre todo lo que se iba a venir con las consecuencias de tomar decisiones deliberadamente, a la ligera, y nos tildaban de que éramos anti o pseudocientíficos o que estábamos en contra de la ciencia y que hoy 4 años después yo tengo cantidades de mensajes que les puedo enseñar de gente que me ha escrito a decirme que tenía que estaba en lo cierto, que todo ese tiempo que yo me tomaba para exponer todo lo que iba a suceder y cómo la gente se iba a arrepentir y iba a perder familiares. Bueno, les doy toda esta analogía porque es exactamente lo que está pasando con el dinero. Es literal pensar que lo que no hagas hoy para sobreguardar tu tiempo y energía, quizás en los siguientes 4 años, donde estamos parados hoy, después de los 4 años del evento innombrable, quizás también vayamos a estar en la misma postura de qué pude haber hecho que no lo hice. Y saben algo, vivir en arrepentimientos es lo peor que el ser humano se puede permitir. Entonces, yo creo que de verdad es tan necesario empezar a ver estas cosas a tiempo por nuestra familia, por toda la gente que está alrededor de nosotros, que ustedes consideran que este contenido es de lo más importante en donde todos deberíamos estar aterrizados en este momento de la vida, porque es inminente, Mica. O sea, de verdad que seguir pensando que nuestra creencia tiene que estar puesta sobre el dólar como una religión, como una fe ciega en creencia y no porque tú lo estás experimentando y estás dándote cuenta que al permitirte utilizar herramientas como Bitcoin vas a empezar a vivir lo que es el sistema deflacionario en tu vida y vas a llegar a un punto en que vas a decir, fue lo mejor que pude hacer, pero para eso tenemos que empezar a pasar del ser pasivo al ser activo, romper la burbuja y entender que no va a seguir sirviendo de nada, ni te va a ayudar de nada seguir creyendo en el dólar de manera ciega y pues aunque lo hagas tendrá sus consecuencias, pero ¿cómo lo ves? Sí, no, cuestionarse las creencias es muy difícil, pero es lo más importante, cambiar nuestras creencias. Es interesante que recién después de 4 años se están dando a la luz muchas de las consecuencias de lo que vivimos, cuando muchos, como nosotros, advertimos y tomamos la decisión que creímos correcta en su momento y fuimos tildados de locos, de teóricos de la conspiración y muchas otras cosas con poco sentido, de personas que no estaban pensando por sí mismas, simplemente estaban repitiendo lo que decían otras personas o los medios, porque no estaban haciendo un juicio propio, digamos, ¿no? Simplemente repetían. Pero bueno, cuando uno tiene la convicción en lo que cree y en lo que hace, no escucha esas cosas. O sea, obviamente que sí escucha, pero su voluntad está por encima de eso. Y otro punto interesante a ver es que yo estoy en contacto con muchas personas que entienden muy bien el sistema monetario, que vienen del mundo de las finanzas y demás, pero como no tuvieron experiencias directas
de parte de confiscación por parte de los gobiernos o de una crisis monetaria grande, creen como que nunca va a pasar, ¿no? Porque dicen, no, yo viví el 2008, parecía que el mundo se terminaba, es más, era el fin del mundo, se terminaba el capitalismo, se caía el sistema monetario, una crisis global, y al final todo sigue igual. El gobierno sigue creando trillones de dólares, todo sigue, no pasa nada, y es como, no pasa nada, simplemente todo va a seguir igual. Y la realidad es que no. Si uno mira la historia, hace como un zoom out y se pone a ver lo que sucedió cientos de veces, es un ciclo que se repite y es una certeza lo que está pasando. Lo que está pasando y cómo se va a seguir desarrollando, que lamentablemente se va acrecentando y la situación empeora. Por eso cuanto antes tenemos la iniciativa de ser una persona activa, de investigar y de tomar acción, mejor posicionados vamos a estar. Mientras que cuanto más procrastinemos, ignoremos y aplacemos la toma de decisiones, bueno, más difícil va a ser. Lamentablemente no todos van a poder posicionarse bien, pero como decíamos, los que se posicionen bien se van a beneficiar lamentablemente a costa de los que se van a perjudicar, porque es un juego de suma cero. Es triste, pero es así. Decimos que no se puede seguir confiando en el dólar porque no es una alternativa viable. Ya perdió el 99% de su valor y lo va a seguir haciendo, porque ningún candidato político ni nadie tiene una respuesta a esto. Y si la tuviese tampoco la aplicarían. Hay una sola salida, y es la hiperinflación. Mientras que por otro lado, Bitcoin desbloquea la abundancia a través de la escasez, porque naturalmente la tecnología nuestro desarrollo de los últimos 100 años nos permite hacer más con menos. Es la abundancia que viene con la deflación de los precios. Deflación que, dicho sea de paso, está siendo opacada por la falsa inflación o la inflación artificial creada por los bancos que crean más moneda. Si estos bancos no crearían más moneda, nosotros podríamos comprar cada vez más bienes y cada vez más servicios, tener más cosas con la misma cantidad de tiempo de trabajo. Cuanto más abundante algo es, más probable es que baje su precio. Por eso cuanto más moneda hay, menos vale la moneda. Cuando también hacemos mucho la analogía con la Matrix, ¿no? Que es algo que está muy de moda hoy, la Matrix. Pero ¿qué es la Matrix realmente, no? Porque también hay mucha desinformación, gente que intencionalmente y con mala intención divulga esta desinformación para crear más confusión. Pero la realidad, y no me creo dueño de la verdad, simplemente si desciframos la analogía, la Matrix es este sistema entramado de leyes y contratos públicos, ficticios, no basados en la verdad, ilegítimos, de reglas en la economía, en el sistema monetario, en la política, en los medios de comunicación, en la educación y en el aparato militar, que vive de nuestra creencia a ciega en estos poderes. Por eso también se hace la analogía de estar despierto o estar dormido. Este sistema se sostiene sobre muchos de nosotros durmiendo o siendo inconscientes en cuanto a la naturaleza del sistema, porque si fuésemos conscientes de que estamos contribuyendo a nuestra propia destrucción, lógicamente no lo haríamos. Entonces, es un sistema que está diseñado para el constante debilitamiento humano, desde la pobreza mental, física, económica y espiritual. Todo este conjunto crea un individuo victimizado y dependiente del Estado. Justamente lo que quiere es crear dependencia, que no vive ni puede superarse solo, solo sobrevive. Entonces, la Matrix, como lo dice en la película y Morfeo lo demuestra, convierte al humano en una batería, en una pila. O sea, esa pila, esa energía que almacena esa pila, es nuestro tiempo y nuestra energía que usamos para ganar dinero. Que dicho sea de paso, esa energía está siendo saqueada por el grupo de parásitos que controla el dinero, que está en control de la Matrix. Eh, ¿Y por qué entonces, son parásitos, Mica? Son parásitos porque repitiendo otra vez el cassette, que es tan importante para que la gente se lo meta y lo comprenda, es un parásito todo aquel ente organismo que se te mete por el cuerpo y te succiona la sangre. Esta gente que tiene la potestad sobre todas las políticas monetarias y que juega con cada uno de los comodines de cómo funciona la economía para su favor, lo hace a través de tu sangre. Para decirlo de una forma un poquito más directa, a ver si se nos mete bien en la cabeza el entendimiento y hacemos el clic de que si tú trabajas por dinero y tenemos gente de un puñado de personas que tiene el control sobre ese dinero que tú te ganas,
y que ese dinero cada día está siendo más devaluado, es decir, que tu poder adquisitivo se reduce porque puedes comprar cada vez menos con ese dinero que te entra. ¿Es eso o lo podrías simplificar o ver la similitud a un parásito? Porque nosotros lo vemos claramente, pero esto es una cosa figurativa de analogía que usamos metafórica pues para poder entrar más en la psique de mucha gente que todavía está en negación. Pero así funciona. Y eso es lo que significa, lo que representa la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo que nos afecta a todos independientemente del estatus social. Pero disculpa amiga que te interrumpí con lo de... No, 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 está perfecto, está perfecto. Y por ese motivo titulé mi libro El Gran Parásito, porque está llevando un robo a escala masiva. O sea, la sangre de nuestra sociedad es el dinero. Esta energía que fluye y que se usa en esta unidad monetaria para denominar cantidades de energía, porque al fin y al cabo todo es energía. Este parásito la está robando de todos nosotros. Entonces, cuando aceptamos esta realidad y cuando analizamos la historia y entendemos dónde estamos parados, nos damos cuenta que realmente hay dos caminos viables. O sea, de vuelta, volvemos al pasivo y al activo. El pasivo, seguir como estamos, digamos, con el sistema dólar, que por más de que tu país no use dólar, no importa en qué país estés, todo el sistema se basa en el dólar. Hay diferentes monedas, pero al fin y al cabo, todas las transacciones globales se llevan a cabo en dólares. El sistema monetario global, Wall Street, las corporaciones internacionales y demás, todo se maneja en dólares. Las deudas y todo. Entonces, hay dos opciones viables para las cuales podemos votar a favor o en contra del robo legalizado y silencioso. Seguir con el sistema dólar es votar a favor del robo legalizado, es estar pasivo, es no ser dueño de tu dinero. Cuando uno usa dólares no es realmente dueño de eso porque alguien se lo puede estar saqueando. Estamos votando a favor de los bancos centrales y por consecuencia a favor del comunismo. Estamos votando a favor de la deuda porque el dólar es deuda, la inflación porque la deuda tiene que expandirse y generar inflación y los impuestos. A favor de la guerra y la devaluación y la manipulación del mercado, porque al fin y al cabo estas guerras se financian a través de la creación de más crédito, de más dólares, que se extrae valor de todos los ahorradores del mundo y genera un montón de distorsiones. Y a favor de la escasez y en contra de la abundancia, porque el sistema dólar se mantiene sobre el principio de la escasez. Mientras que los que ahorran en Bitcoin, que lo hacen de forma activa porque conlleva una responsabilidad, un tiempo de entenderlo y de salir de la zona de confort, sí son dueños de su dinero porque nadie se los puede confiscar, porque tienen esa información en su poder, están votando activamente en contra de los bancos centrales y a favor del libre mercado, porque esa es la premisa original sobre la que se creó Bitcoin. Están votando en contra de la esclavitud, del robo y la devaluación. Están votando en contra de la guerra y desfinanciando la guerra, porque los gobiernos no pueden financiar sus guerras a través de Bitcoin. Están votando en contra de la confiscación y la manipulación del mercado, ya que no lo pueden ¿Podrías, controlar. perdón, podrías explicar brevemente por qué los gobiernos no pueden financiar, no podrían seguir financiando estas catástrofes y crimen humano de las guerras y todo esto si Bitcoin fuese una moneda estándar global? Me parece un muy buen punto a aclarar. O sea, básicamente los bancos centrales se crearon para poder financiar la guerra sin necesidad de poner impuestos directamente sobre la población. Porque la gente no iría con voluntad propia a financiarte para que estés matando a otras personas en otra parte del mundo sin generarles ningún beneficio. Entonces, crearon el Banco Central para de esa forma poder crear más moneda y financiar la guerra, devaluando a todos los tenedores de moneda. Estamos hablando del Banco de Inglaterra en 1694, que se creó para financiar la guerra contra Francia en su momento. Y básicamente, con Bitcoin, vos para ganar Bitcoin tenés que ofrecer un bien o un servicio que alguien con voluntad propia y con consentimiento te lo compre. No se lo podés robar, no se lo podés sacar, no se lo podés devaluar, no se lo podés confiscar. Entonces tenés que aportarle un valor real. Y es una dinámica que la trata un libro que se llama El individuo soberano, donde dice que básicamente los países que realmente brinden buenos bienes y servicios en comparación a los países que aumentan la confiscación, la devaluación y la inflación, van a ser beneficiados. O sea, como que los gobiernos se abusaron de sus beneficios por mucho tiempo, de su capacidad de crear moneda, de su capacidad de endeudarse, sin ninguna responsabilidad social, o sea, sin ninguna retribución a la sociedad que estás robando,
Entonces, según esta teoría de juegos o este sistema de incentivos, se van a ver obligados a empezar a brindar valor, o sea, a empezar a darte un beneficio por lo que te van a cobrar de impuestos, o si no, se van a quedar sin clientes, o sea, sin contribuyentes, o sea, sin ciudadanos. Cuando hablamos del mundo gubernamental, es lo mismo que el mundo empresarial, es todo comercio, es todo dinero. Al fin y al cabo, incluso los matrimonios son contratos comerciales. Para el que no lo entienda o no lo crea, eso es así. Al fin y al cabo, todo se traduce a contratos y a transacciones comerciales, ya sea que se intercambie dinero o no, se intercambia algún tipo de propiedad o derecho. Entonces con Bitcoin podemos votar en contra de esta escasez ficticia, sabiendo que los recursos son abundantes y encima vivimos en un universo regenerativo, por lo cual no hay escasez, sino que hay abundancia. Y Bitcoin desbloquea la abundancia a través de la escasez. Un dinero que no se puede devaluar, que no se puede confiscar, que es limitado, que básicamente nos da como un porcentaje fijo de toda la riqueza que se pueda crear en la Tierra. Cuando uno posee Bitcoin, básicamente ya se asegura ese porcentaje de la riqueza actual que hay en la Tierra y de la riqueza que se va a crear en la Tierra y la capacidad creativa y explorativa del ser humano para producir mejores tecnologías y mejores productos. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué las cosas se vuelven más caras en dólares? Y la causa es la deuda global, deudas que crecen constantemente y de forma exponencial. Y no importa si vos individualmente no estás endeudado, porque al fin y al cabo todos los gobiernos están endeudados, gobiernos con los que vos transaccionás y con los que yo transacciono porque no me queda de otra. Y esto va a generar una crisis de deuda, como ya sucedió miles de veces a lo largo de la historia, que viene de la mano con no solamente devaluación de la moneda, sino que además confiscación directa por parte de los gobiernos. Por eso es tan importante entender el Bitcoin, porque es hoy, a día de hoy, la única alternativa que tenemos, el único bote salvavidas que tenemos para de alguna forma salvaguardar nuestra propiedad, nuestro tiempo y nuestra energía en un sistema que no dependa de los rieles viejos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el dólar es deuda, es algo que muy poca gente entiende. Lo que hay que entender es que por cada dólar que existe, ese dólar se debe. Y además, se deben más dólares de los dólares que existen. Digamos que existen, por ejemplo, 100 dólares en toda la economía global. Bueno, se deben 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda no se puede pagar. Es matemáticamente imposible de pagar 1000 con 100. Tenés que crear 900 más. Entonces, la única salida es seguir inflando la masa monetaria, seguir creando más moneda. Además, en el caso hipotético de que quisiéramos pagar las deudas, si realmente pagáramos las deudas, no habría dinero, no habría moneda, porque la moneda es deuda. Es un tema controversial y difícil que creo que ni siquiera políticos, ni economistas, ni financistas lo entienden, y si lo entienden es un tema del que no se habla, porque crearía una crisis existencial en la humanidad misma a nivel global. O sea, por eso decimos que es el tema más importante, porque además todos dependemos del sistema monetario para poder vivir en esta sociedad en la que vivimos, que intercambiamos bienes y servicios todo el tiempo. Y tiene consecuencias devastadoras que la moneda sea deuda. Primero que tenemos que pagar por algo que los bancos crean de la nada. O sea, el banco crea el dólar de la nada y nosotros tenemos una deuda por ese dólar más intereses. O sea, tenemos que trabajar por algo que se creó de la nada. Esa capacidad la usan para especular en un montón de activos financieros y derivados que genera burbujas de deuda, o sea, ciclos de expansión y contracción, que mal llamado ciclo económico en las universidades, como si fuese una fuerza natural del mercado, cuando no. No es natural, sino que es artificialmente creado por los bancos centrales. Genera inflación constante y muerte asegurada de la moneda, como decíamos, inestabilidad financiera, desigualdad económica, intereses y cargas de deuda gigantes, crecimiento económico artificial impulsado por la deuda y una dependencia total del sistema bancario, porque genera una dependencia total de los bancos. Por eso decimos que es tan importante. Y acá tenemos la imagen. Si somos sinceros, no hay ninguna diferencia entre la moneda del Monopoly y los dólares. O sea, el valor intrínseco real es un papel. Y como dijimos muchas veces, ni siquiera existe en papel, solo menos del 5%. El 95% son solamente números en una computadora. O sea, es una situación crítica. Y cuanto antes lo entiendas mejor, porque no va a ser un proceso lento, lo viene siendo.
pero lamentablemente se está volviendo exponencial, o sea, la devaluación se va a acelerar. Esta redistribución de riqueza se está acelerando, está mal que diga que se va a acelerar, se está acelerando porque podemos buscar un montón de medidas hoy día para asegurarlo, un montón de datos, desde, por ejemplo, uno que vamos a mostrar un poquito más adelante, la cantidad de intereses que se tienen que pagar, o sea, Estados Unidos tiene que pagar casi 1 trillón de intereses este año por su deuda. Tiene que pagar más de intereses sobre la deuda que lo que gasta en gasto militar, que es en lo que más gasta porque es lo que necesita para mantener todo el sistema monetario. 1 trillón de dólares al año. Imagínate que, Dani, imagínate esto. O sea, si usaran el 5% de lo que gastan en mantener el aparato militar, podrían terminar con el hambre en el mundo. Y esto no lo digo yo, lo dijo la ONU. La misma ONU dijo que no me acuerdo exactamente del presupuesto, pero eran cerca de 50 billions, o sea, 50.000 millones de dólares que se necesitaría para acabar con la miseria extrema y la pobreza extrema. Se gasta 20 veces más en mantener un aparato militar y se gasta esa misma cantidad, o sea, 40 veces en total, para pagar los intereses y mantener el sistema militar. Increíble. No, es absurdo y reflexionando sobre todo lo que venías diciendo y para compartir un poco, agregar el comentario de que no nos debe extrañar para nada que en cualquier momento van a iniciar las confiscaciones masivas, tanto silenciosas como no silenciosas. ¿A qué me refiero con silenciosas? A que el entramado de este mismo aparato monetario, ¿verdad? Lo único que hace es arrinconar a todos estos negocios de familias que han pasado décadas tratando de sobrevivir y de sacar adelante estos negocios, en donde todos estos cambios monetarios a propósito los empuja a que tengan que verse obligados a vender su propiedad privada y el esfuerzo de toda su vida generacional a todas estas corporaciones, porque ya no les queda de otra que aceptar cualquier migaja que esta gente les pretenda dar a cambio de lo que ha sido su esfuerzo y su trabajo durante toda la vida. Esas son las confiscaciones silenciosas que ya se están viendo acá en Estados Unidos. Cada vez podemos ver cómo lo que quedaba de negocios medianos, de familiares pequeños y medianos, ya cada vez están siendo más comprados por todos estos conglomerados como BlackRock, como Vanguard, como State Street y todo lo que demás que viene de allí que obviamente se junta, o sea, se mantiene en un enchufamiento constante de movimientos y apalancamientos en donde el target principal es la clase media. Y eso ya lo venimos viendo específicamente desde la pandemia y con más intensidad para acá, cuando podemos recordar que más de no sé cuánta cantidad de negocios fueron cerrados por unas medidas tiránicas totalmente injustificadas, en donde lo que hicieron fue arrinconar a este empresario, a este emprendedor. Y bueno, es realmente a donde nos lleva todo esto. Entonces, esperar confiscaciones directas, como lo que ha sucedido en Venezuela por tantos años, como lo que termina sucediendo cuando los gobiernos se van quedando sin ese acceso a la justificación de imprimir más dinero y luego van a por tu propiedad y luego van a atacarte directamente. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de todas estas tiranías de parte del Estado? Porque así funciona. Entonces empezar a ver que todos estos gráficos se empiezan a sobreescalar, ver que la Defensa Nacional, el porcentaje de crédito ya está alcanzando lo que es el gasto de la Defensa Nacional, ya no nos debe asombrar que en cualquier momento salgan los gobiernos con cualquier tiranía y cualquier excusa de justificación para ir en contra de ti, porque lo ha dicho, y no soy política, pero lo ha dicho el presidente, el expresidente Donald Trump, lo ha dicho en muchas oportunidades. El target eres tú. Y yo no soy política, pero si lo dice una persona que está tan bien envuelta dentro de todo el conglomerado, o sea, ¿qué nos puede esperar quedándonos sentados con los brazos cruzados en una confianza ciega, prácticamente basada en aire? Porque no hay nada que de verdad justifique que tengamos que seguir confiando en el dólar. ¿No? Y donde vemos todas las órdenes ejecutivas que se pasaron en los últimos años en Estados Unidos para llegar a una emergencia de este target, ¿no? Como un colapso financiero. Los poderes tiránicos que puede tomar el gobierno son literalmente aterradores, o sea, Black Mirror se quedaría
lejos de ser la realidad, sería un chiste en comparación de lo que podría pasar y esto debería alarmar a todos, o sea, no voy a entrar en detalle, pero cada uno puede buscar las órdenes ejecutivas que se han pasado en los últimos años y es una locura. Pero de vuelta, volviendo al problema, la deuda pública de Estados Unidos, solamente de Estados Unidos, alcanza los 250 trillions, o sea, 250 billones de dólares, mientras que su economía, o sea, digamos, esto es lo que gastó, ¿no? Mientras que lo que gana es un 10% de eso, 25 mil millones de dólares al año. O sea que su deuda es 10 veces más grande. 10 veces más grande y genera intereses que crecen de forma exponencial y que no se pueden pagar. La única salida es la hiperinflación. Y como vimos en múltiples casos a lo largo de la historia, la hiperinflación viene con la confiscación de ahorros de vidas enteras, de miseria, de hambre, de conflictos sociales y de guerras, lamentablemente. Y si alguien puede hacer la guerra es Estados Unidos. Y aunque no lo haga directamente, lo hace a través de otras facciones, como lo hace a través de Israel y Ucrania y, y Rusia y muchos otros, ¿no? Porque al fin y al cabo financian todos ellos. Pero un punto importante es derribar este mito de que el gobierno se financia con tus impuestos. El gobierno no se financia con tus impuestos. El gobierno lo financian los bancos internacionales. Si no, ¿cómo haría el gobierno para gastar más de lo que recauda? Si se financiase con tus impuestos, tendría que gastar lo que recauda, pero gastan más y por eso tienen deudas. Bueno, porque la obra pública no se financia con tus impuestos y el gasto público deficitario, o sea, gastar por encima de sus posibilidades, se hace a través de los bancos centrales. Y los bancos centrales no te dan nada gratis, o sea, toman como garantía toda la riqueza de la nación, tu casa, mi casa, tu auto, mi auto, y todas las empresas, y todos los recursos, y todo nuestro trabajo, y nuestro tiempo, y nuestra energía. ¿A vos te gustaría que el gobierno confisque tus propiedades? Obviamente que no. A nadie le gustaría eso. Es un ataque directo a la propiedad privada, que es la raíz del capitalismo en el cual decimos vivir, que no es tal. Esto no es capitalismo, es comunismo disfrazado de capitalismo. Siempre que haya un banco central, no va a haber capitalismo. Siempre que el dinero o el crédito esté controlado por un grupo de individuos que lo use para explotar y robar la riqueza de otros, no va a haber capitalismo. Como dijimos, la energía no se crea ni se destruye, lo que uno pierde, otro lo gana. Entonces, estamos frente a la mayor confiscación de riqueza que va a ser una redistribución de riqueza global. Estamos frente a la redistribución de riqueza más grande en la historia de la humanidad. O sea, los que estén activos y lo entiendan se van a beneficiar grandemente y los que no, lamentablemente, no se van a beneficiar, sino que van a perder. Es un escenario en el que muchos van a perder poco y pocos van a ganar mucho. Entonces, cuando el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab te dice que no tendrás que para 2030, que no faltan muchos, faltan 6 años, te dice que para 2030 no tendrás nada y serás feliz, te lo está diciendo en serio, porque estos conglomerados se están quedando con absolutamente todas las propiedades. Y además, aunque no lo hagan directamente, te pueden desincentivar a poseer un tipo de propiedad u otra a través de los impuestos, porque ellos usan dos herramientas. Primero es la política monetaria, o sea, las tasas de interés y la cantidad de moneda. Y después la política fiscal, o sea, el gasto público y los impuestos, que usan para incentivar y desincentivar cierto tipo de actividades. Por eso, Bitcoin no es solamente una mejor forma de dinero o de moneda, sino que además es una mejor forma de propiedad frente a los bienes raíces, frente a las acciones, frente a los bonos y frente al oro. Todos los cuales se puede crear más, se puede aumentar la productividad y la tecnología van a hacer que a largo plazo su valor sea menor, que el valor de las casas sea menor, que el valor de las acciones sea menor, que el valor del oro sea menor. Mientras que, por otro lado, el valor del Bitcoin va a ser mayor. Lo está haciendo, lo viene siendo y lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque tiene una oferta limitada. Entonces la riqueza va a ir a pasar a todos los poseedores de Bitcoin, que es el único activo que no puede ser producido o devaluado perpetuamente. Ya sea por un grupo de parásitos o por las fuerzas naturales del mercado, que encuentran mejores maneras y más eficaces y más baratas de producir ciertos productos y servicios. Obviamente que frente al resto de las monedas es clara su ventaja. A mí me encanta decir que, para que la gente lo entienda de una forma muy fácil, que el Bitcoin es al dólar lo que el dólar al peso. Al peso acá en Argentina, ¿no? Pero también es lo que el Bitcoin es al dólar lo que el dólar al bolívar, o al real, o al euro, o a la libra. O sea, al fin y al cabo, es mejor en todas las monedas fiat. Incluso si lo medís en los últimos 5 años, Dani, la mayoría de las monedas perdieron entre un 70 y un 90% de poder adquisitivo frente a Bitcoin. O sea, es el caballo más rápido de todos, es el que está absorbiendo
como un agujero negro para toda la deuda y todo este mundo payaso, ¿no? De esta gente que literalmente no tiene escrúpulos y gastan como si no hubiese mañana y gastan miles de millones de dólares en un montón de cosas que lo hacen porque no tienen que trabajar por ello. O sea, simplemente lo confiscan en masa a la población global. Es terrible. Así que bueno, Dani, o sea, nuestra idea es que lo entiendan y que puedan elegir ustedes. Así que hacemos lo mejor para tratar de explicarlo, es un tema complejo. Y como siempre digo, esto es la realidad y nadie habla de esto. Porque es así. En esta lámina de verdad se ve perfectamente algo que pudieras entender prácticamente en este momento al estar viendo este episodio, en donde no importa que el ingreso que te va a seguir entrando al bolsillo, no importa cuánto lo dejes allí sin mover un dedo, cada día con el dólar vamos a ser más pobres. Y lo digo con estas palabras porque hay que hablar las cosas crudas como deben ser, para poderlo entender incluso más fácilmente y sin estar en tantos rodeos. Todo lo que te ingrese todos los días al bolsillo, en dólares o en cualquier moneda nacional, si es nacional de países latinoamericanos, va a ser peor, porque tienes que entender que tu país tiene obligaciones internacionales que tiene que pagar en dólares. Y para poder pagarlas en dólares, tiene que imprimir más de su moneda y cubrir las obligaciones internacionales. ¿Y esto qué causa como consecuencia? Que tu moneda nacional se devalúe mucho más rápido de lo que lo pueda hacer el dólar. Pero independientemente que tu ingreso sea en dólar o en peso de cualquier país o lo que sea, si tú no haces cambios a tiempo, este dólar que ves aquí quebrado te va a seguir ingresando y te va a alcanzar cada vez para menos. Pero si tú empiezas a guardar tus ahorros y lo poco que puedas ahorrar, llámese 10, 20, 30, $100 al mes en Bitcoin, tú vas a estar sobrecustodiando y sobreguardando tu poder adquisitivo en el tiempo. Es así de sencillo y sin tantos rodeos, Mica. No sé cómo más explicar esto. Efectivamente, cualquiera que tenga Bitcoin va a tener un derecho futuro sobre literalmente la productividad del planeta entero contra la perpetuidad. O sea, es que es increíble. Tratamos de explicarlo fácil, pero vuela la cabeza. El descubrimiento de Bitcoin crea una nueva realidad económica. O sea, se termina la escasez del sistema fiat y se crea un mundo donde los incentivos se vuelven a alinear en las fuerzas del libre mercado, que es como tienen que ser las cosas naturalmente y como lo fueron durante la mayor parte de la historia de la humanidad, Dani, porque esta gente y estos sistemas que están actualmente funcionando no tienen tanto tiempo si comparamos la trayectoria de la humanidad de al menos 5.000 años de historia que tenemos registrada en libros bíblicos y demás. Como tal, el Banco Central se crea en el siglo XVIII y evoluciona hasta la actualidad a ser lo que es y fue teniendo cada vez más poder. Pero en el pasado siempre fue el libre mercado y la gente la que tuvo el poder sobre su tiempo y sobre su energía, ¿no? Entonces, como decíamos, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de la realidad. Entonces, cuanto antes tomemos participación activa y elijamos al Bitcoin sobre otros tipos de monedas y otros tipos de propiedad, mejor va a ser, porque estamos viviendo en la era de la hiperbitcoinización. O sea, Bitcoin está diseñado y está avanzando hacia su objetivo de ser la moneda de reserva global. No solamente de reserva, sino además un método de intercambio. Hoy puede ser muy volátil, pero a medida que su adopción se siga expandiendo, también se va a usar cada vez más como un medio de intercambio. Porque en todos los medios de intercambios que tenemos hoy en día, hay un parásito que nos roba, ya sea para hacer transferencias bancarias, sea que usemos efectivo a través de la inflación, sea que usemos tarjetas de crédito o débito con comisiones altísimas y tasas de interés usureras y súper caras. Entonces, Bitcoin es objetivamente un dinero superior. Eh, y es una cuestión de tiempo hasta que la humanidad en su conjunto lo entienda. Al principio van a ser unos pocos y se va a ir expandiendo esa cantidad de gente porque naturalmente tenemos acceso a la información, podemos compartirlo y es algo que lo estamos viendo, al menos con Dani, que tenemos la posibilidad de hablar con gente de otros países que también lo están viendo, que se dedican a cosas parecidas, poder viajar y ves que se está adoptando no solamente como ahorro, sino como método de intercambio y como una alternativa a un sistema corrupto que tiene sus días contados y que está colapsando frente a nuestras narices, lo queramos ver o no.
hablamos de una deuda de más de 500 trillones a nivel global, que es matemáticamente imposible de pagar y que la única salida, entre comillas, es seguir devaluando la moneda para seguir manteniendo un sistema agonizante que genera todas las consecuencias devastadoras que genera. Así que bueno, no sé qué más querés agregar, Dani, yo creo que ya cubrimos bastante. Sí, quería agregarles que les dejamos esta última diapositiva, que es una de las más importantes de esta presentación, para que la lean, para que la mediten, para que le tomen fotos si quieren y vuelvan y la leen varias veces y la comparan, porque quedarnos nosotros hablando 5 minutos más sobre lo que dice acá, nosotros preferimos que en realidad ustedes internalicen todos y cada uno de estos puntos y que como siempre estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, opten por la acción. Si nos quedamos con toda esta teoría pero no accionamos, si nos quedamos entre dudas, miedo, incertidumbre y sin que nos crean a nosotros, simplemente que este vehículo de podcast sirva como precisamente ese vehículo mensajero para que se interesen y vayan y estudien a profundidad, para que no solamente estudien Bitcoin, sino se den cuenta de la realidad del grave problema que tenemos monetario al día de hoy, que es el problema que nos une a todos independientemente de nuestras creencias y de nuestra posición política, porque estamos en el mismo barco y esa es una verdad que nos inunda a todos, que tendremos que ver tarde o temprano, unos primero que antes, pero la cuestión es que acá estamos para reforzar todos estos temas tan imprescindibles en la vida y para que también ustedes hagan su tarea, para que nos pregunten si tienen dudas. No se queden, por favor, en las dudas de la ignorancia y en el miedo de la ignorancia, porque si alimentan esto, lo único que van a hacer es no permitirse la oportunidad de tomar decisiones a tiempo, decisiones que pueden salvar sus vidas, la de familiares y el futuro de todos sus seres queridos. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Hasta hoy, Mica, muchísimas gracias como siempre por tu locución y por toda tu sabiduría en este tema, porque más allá de tener intelecto o de que conozcamos la historia, es saber discernir muy bien los puntos y bueno, creo que ha sido hasta ahora un éxito de verdad poder dejar todo esto acá sentado. Así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, comenten y compartan. Yo sé, Mica, que vas a decir eso. A la Sí, gente si quiere compartir, eh, nos ayudan bastante suscribiéndose, compartiendo, dejándonos cualquier duda que tengan. sí, obvio. No, gracias a vos, Dani. La verdad que es un gusto poder compartirlo también y tener dos perspectivas que se complementan. Y sí, como dijo Dani, o sea, háganos las preguntas que tengan, tómense el tiempo. Es el tema más importante. Eh, reduzcan sus distracciones un poquito, reemplacen un rato de scrollear por un rato de ver algún video en YouTube que hable de temas relacionados y pasen a la acción. Porque lo peor que puedan pasar es que vengan en 5 años y nos digan, Dani y Mika, la verdad que los escuché en su momento y no hice nada. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo que queremos que pase es que nos digan, menos mal que los escuchamos y menos mal que tomamos acción. Así que por favor, que no sea simplemente ver el video, sino que el video sea una causa de un cambio. Así que bueno, lo dejamos acá, pero nos veremos en una semana, en el próximo. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un maravilloso, feliz fin de semana y gracias por llegar hasta acá. Chao, chao.